Hola, en esta ocasión os voy a explicar cómo hacer dibujos de perspectiva cónica oblicua a sentimiento. A sentimiento quiere decir que se hacen todos los elementos a mano alzada y las proporciones se calculan a ojo, sin utilizar conceptos de dibujo técnico o utilizando los mínimos necesarios. La perspectiva cónica oblicua tiene varios puntos de fuga, a diferencia de la frontal, que tiene solamente un punto, que es el central. De manera que vamos a tener dos puntos a los que fugan las líneas que son paralelas entre sí. De tal manera que si tenemos este dibujo y tenemos una serie de líneas fugando hacia este sería el punto de fuga 1. Y si aquí tenemos otro punto de fuga, significa que las líneas que sean paralelas entre sí y que fugan hacia ese foco, hacia ese punto de fuga, van a quedar de esta manera. Habitualmente se hace de tal forma que todas las líneas que fugan a F1 y todas las que fugan a F2 son en el espacio perpendiculares entre sí. Es decir, que esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a este y así sucesivamente. Lo que significa que si lo viéramos desde arriba estaríamos viendo esto. Aplicado a la perspectiva de habitaciones en interiores, que es lo que nos interesa ahora mismo, se traduciría en lo siguiente. Nosotros tenemos que partir, igual que la perspectiva cónica frontal, de la planta y del alzado. En particular, sobre todo vamos a utilizar la planta esta vez. Supongamos que esta es una habitación que queremos hacer. Bien, pues nosotros tendríamos que elegir un punto de vista que estaría, si este va a ser el plano del cuadro, es decir, el dibujo, visto desde arriba, o sea, el papel así, pues tendríamos que elegir, como decía, nuestro punto de vista más a la izquierda o más a la derecha. Supongamos que fuera este. Si el punto de vista está aquí, significa que los puntos de fuga van a estar aquí y aquí en el dibujo, es decir, paralelo a este y paralelo a este. Nosotros, como vamos a simplificar, en realidad no vamos a batir el punto de vista ni vamos a hacer nada. Lo único que vamos a poner son los dos puntos de fuga, lo más separados posibles en el dibujo, incluso saliéndose de los márgenes, y elegir el punto donde va a estar dibujada esta habitación, esta esquina de la habitación como punto de partida. Es decir, que si esta es la habitación en isométrica, y aquí está la cama, bueno, vamos a dibujar solamente la proyección en planta, empezamos por hacer esta esquina de la habitación, que es la que está más para atrás, y a partir de ahí vamos trayendo el dibujo para adelante. Bien, lo primero que haremos será dibujar la línea de horizonte y prolongarla un poquito por fuera del papel, ayudándonos de unos papeles auxiliares, es decir, que le pegamos aquí con fixo un papel y aquí otro papel, para que quede un poco más natural el dibujo. Y ahora situamos aquí el primer punto de fuga y aquí el segundo punto de fuga. Ya sabemos que a partir de aquí todas las líneas que van hacia acá en el dibujo, esta, todas las líneas paralelas entre sí que van hacia la izquierda, van a ir a su vez al punto de fuga de la izquierda. Y todas las líneas que van hacia la derecha van a ir hacia el punto de fuga de la derecha. Ahora sería el momento de elegir si vamos a colocar esta esquina de la habitación más a la izquierda o más a la derecha o en el centro. Si la colocamos en el centro, lo que vamos a tener es que van a tener el mismo protagonismo esta pared que esta pared. Por el contrario, si nos llevamos el punto de vista un poquito más para acá, vamos a tener más protagonismo de esta pared y viceversa. Lo que significa que la elección de esta esquina de aquí, que la vamos a ir situando ya en el horizonte, va a hacer que veamos mejor o menos distorsionada una u otra de las paredes y todos los elementos que estén paralelos a esa pared. Dada la disposición de esta habitación, lo más razonable probablemente sea colocar esta esquina un poquito hacia la izquierda y no al contrario, de manera que la pondríamos y ya a partir de aquí trabajamos sin tomar medidas aquí. Bien, hay que tener en cuenta una cosa. Es muy importante que la línea de horizonte coincida con lo que nosotros pretendemos que sea la altura del observador, es decir, que los ojos del espectador están a esta altura. Si yo quiero que la habitación parezca que la está mirando alguien que está de pie, tendremos que poner la esquina de atrás pues aproximadamente a 2/3 por debajo de la línea de tierra y 1/3 por encima de la línea de tierra. Esta de aquí va a ser la medida más pequeña del dibujo y ahora lo que haría sería traérmela para adelante desde el punto de fuga correspondiente, o sea, desde aquí me traería una línea que prolongaría por aquí y desde aquí me traería otra línea que prolongaría por aquí. Esta esquina y esta esquina pertenecen a la habitación y serían esta y esta. Aquí veis la correspondencia. Ahora llega el momento de decidir dónde termina la habitación. Y en este punto hay que ser muy cuidadoso, porque si hacemos
que esta habitación sea por aquí demasiado pequeña, no respetamos las proporciones que hay entre estas tres esquinas. Estos son los ejes de la habitación, digamos, y la magnitud que hay aquí tiene que ser proporcional respecto a esta y respecto a esta. No tengo más remedio que hacerlo a ojo, porque dado que aquí todas las medidas van menguando conforme se alejan, no puedo hacer proporciones normales como las que podría hacer en isométrica o incluso en algunas magnitudes de la perspectiva cónica frontal. Para ayudarme un poco, si es necesario, si no, no hace falta y con la experiencia no lo vais a necesitar, lo que puedo hacer es dibujar un punto de referencia figurativo. Dibujo una persona aquí, procurando que queden los pies en el suelo y la cabeza justo en la línea de horizonte, y por aquí, a la altura que yo quiera, hago otra persona que tiene que tener también la cabeza aquí y los pies en el suelo. Como veis, para que realmente esté a la altura del observador tengo que poner la cabeza en el horizonte y los pies tienen que estar justo también pegados a la esquina. Esto nos da una idea de cuáles son las proporciones reales de la habitación, ¿no? Con lo cual ya podemos hacer ciertas correcciones, podemos por ejemplo subir un poquito el techo y podemos calcular si esto es un dormitorio, que se supone que lo es, dónde podría estar el final de esa habitación para que parezca un dormitorio y no parezca un ascensor o una habitación más pequeña. Bien, pues ahora lo que hacemos es la esquina que va hacia adelante de esta pared y la esquina que va hacia adelante de esta otra pared, y tendría esta parte y esta parte de la habitación. Ahora, aquí abajo, en esta esquina, haría la otra esquina que me va a dar una de las paredes, digamos, invisibles, porque en la perspectiva cónica oblicua yo puedo ver esta pared y esta también, pero no puedo ver ni esta porque me tapan la habitación entera. Del mismo modo, si tengo aquí muebles que dibujar, esos muebles los voy a tener que omitir en esta perspectiva porque me van a tapar el resto del espectáculo visual. Si yo quisiera hacer una visión de conjunto y que se vieran el máximo de elementos posible, a lo mejor tenía que haberlo hecho en cónica frontal. La oblicua es más inmersiva, queda más realista, es más bonita, pero realmente no me va a permitir poner todos los elementos que hay en ella. Bueno, pues cuando ya tenemos esto y encontramos la última esquina que va a estar aquí, ahora sería el momento de dividir el suelo en una retícula de partes iguales para disponer los elementos. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo mismo que hicimos en el otro ejercicio, que aquí hacíamos una cuadrícula y esta cuadrícula la reproducíamos aquí para calcular a qué altura puede quedar la cama, porque si lo hacemos a ojo y no tenemos mucha experiencia, probablemente no vamos a saber cuánto tiene que menguar y hagamos camas muy grandes, mesas muy pequeñas y todo no quede proporcionado entre sí. Para hacer la cuadrícula nos ayudamos de las diagonales. Hacemos una diagonal por aquí y otra diagonal por aquí, que aunque se salga del dibujo, intuimos que llega hasta aquí abajo. Por lo tanto, unimos este con este y aquí estaría el centro de la habitación. Teniendo ya el centro de la habitación, lo que haríamos sería unirlo con los puntos de fuga correspondientes y obtendríamos esa división en 4 partes iguales. Si veo que voy a necesitar una división mayor, aquí por ejemplo he puesto que esta se vuelva a dividir, lo que hago es el espacio que me ha quedado, lo vuelvo a dividir con cuadrículas. Y este punto iría al punto de fuga 2 y este al punto de fuga 1. Este, a su vez, me daría este otro. Así que ya tengo esto dividido en una cuadrícula más que suficiente como para dividir los elementos que hay en el suelo y empezar a dibujar. Si yo aquí, por ejemplo, dividiera esto en el mismo número de partes, aquí por ejemplo hay 2 más, pues vería que la cama ocupa exactamente los 4 primeros cuadrados. Por lo tanto, ya sé que la cama va a ir aquí. Y ahora para levantar la cama lo que haría sería levantar una de la esquina, por ejemplo la de delante, y llevarla al punto de fuga correspondiente también. El resto es ir construyendo, uniendo las aristas, llevándolas siempre a los puntos de fuga. Si son líneas paralelas o a estas, las que van por aquí serían las que van al punto de fuga 1 y las que van para acá, las que van al punto de fuga 2. Y las que son verticales son siempre paralelas a la esquina del fondo que fue por la que empezamos el dibujo. Aquí es donde haríamos entonces la cama, y la cama nos quedaría más o menos así. Por el centro, que sería este, encontraría la otra parte de la almohada. Fijaos que esta de aquí sale más pequeña que esta, y eso es como tiene que ser, así. Esta parte de aquí, ojo con no hacerla paralela al suelo, sino que tiene que ir también fugando. Va a salir una línea parecida a la paralela, pero no exactamente paralela. Y esa línea es importante que no salga paralela porque rompe la sensación de realismo del dibujo. Si tuviéramos que hacer aquí, por ejemplo, un tocador o yo qué sé, o una cómoda, pues lo mismo, lo situamos utilizando la cuadrícula de referente y fugamos igualmente.
Para la altura de la cómoda necesitaríamos ver en el alzado, no en la planta, supongamos que fuera este, cuál es la altura que tiene respecto al techo. Si, por ejemplo, la cómoda llega a la mitad, como esta de aquí, pues entonces el punto de la esquina lo subo hasta donde toque con el techo. Y la mitad de ese espacio sería la mitad de la habitación, aquí. De manera que ahora utilizo eso como referencia para seguir fugando líneas. Ya tengo esta cara del mueble, ahora la fugaría al lado contrario, esta también la fugaría y por aquí iría para arriba, terminando el lateral, la parte frontal, perdón. Y esta de aquí iría a este otro punto de fuga. Como lo tengo que dividir en, pongamos, 4 cajones, pues 1, 2, 3, 4, así. Las líneas que van en vertical sí se pueden dividir en partes iguales, pero estas que van para atrás no. Si aquí hubiera que dividir por la mitad esto, no podríamos hacerlo por la mitad exacta porque entonces esta parte parecería más grande que esta. Lo que tenemos que hacer es el espacio que nos ha quedado, volver a hacer otra vez la cuadrícula. Y esta cuadrícula va a ser la que me diga dónde está la mitad, aquí. Que como veis queda un poquito más a la izquierda, sin embargo luego espacialmente sí queda la sensación de que está en el centro. Conforme vayamos avanzando, necesitaremos menos medidas porque las medidas más pequeñas sí son más fáciles de resolver al ojo. Y siempre no olvidéis de poner algún pequeño detallito figurativo que naturalice un poco la habitación y la haga más agradable. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un cuadrito. Y aquí podemos poner de arriba abajo, o bien un estorque de una ventana o un cuadro, en fin, lo que se nos ocurra. En general ya veis que la dinámica es, si se aleja hacia el punto de fuga 1, lo tengo que fugar, y si se aleja hacia el punto de fuga 2, lo tengo que fugar. No olvidéis cuando terminéis naturalizar un poquito con sombras. Procurad que la dirección de la trama participe de la dirección del elemento que estoy dibujando, y en la base, la parte que apoya el suelo, reforzar un poquito las líneas para aumentar la sensación de peso. Y eso es todo. Hasta luego.